Buenas noches y muchas gracias nuevamente por contactarnos, ¿verdad? Por conectarse, ¿verdad? Por conectarse nuevamente cada viernes, ¿verdad? Que estamos compartiendo con ustedes el programa Escudriñando las Escrituras. Y ruego al Señor, ¿verdad? Que lo que hablemos aquí sea para edificación de cada uno de ustedes, todos los que viernes tras viernes se conectan para escuchar el programa, ¿verdad? Y lo que estamos trayendo viernes tras viernes. Estamos hablando de las 9 doctrinas mayores de la salvación y ya hemos tocado lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento, la adopción, ¿verdad? Donde Dios coloca al creyente como hijo adulto. Tocamos la semana pasada lo que es la justificación. Y en esta noche vamos a tocar el tema de la imputación. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto en la doctrina de la salvación? Y ruego al Señor, ¿verdad?, que pueda ser de bendición para usted que nos escucha. Y eso es nuestro deseo, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a repasar este tema. Padre querido, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por Jesucristo. Gracias por la oportunidad que nos da de compartir este estudio. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Gracias por la sangre preciosa de Jesucristo. Y te ruego que este estudio sea de edificación para todo aquel que nos escuche y se conecte para poder ver el programa. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como les comenté, estamos estudiando las 9 doctrinas mayores de la salvación. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Y este es su amigo José de León de la Iglesia Bíblica Bautista de Barceloneta. Nosotros nos reunimos los domingos de 10 a 12 y los miércoles de 7 a 8 y media. Si usted no tiene una iglesia donde congregarse, pues mire, llámenos 787-515-6623 y déjenos saber usted para que saque su espacio y pueda venir con nosotros y compartir con nosotros. Así que las puertas de nuestra iglesia están abiertas para usted. Solo necesita que llamarnos y nosotros buscaremos un espacio para que usted pueda estar con nosotros. Así que en esta noche vamos a seguir hablando del tema de la salvación. Y en este tema, dentro de los temas dentro de la salvación, de las 9 doctrinas mayores de la salvación, está este tema de la imputación, que es importante que comprendamos, ¿verdad? Cuando hablamos de imputar, ¿verdad?, o de imputación, hablamos de significa poner algo a la cuenta de una persona, ¿verdad? Es atribuir o cargar algo a una persona. Cuando vamos a Filemón, el verso 18, Pablo dice, ponlo a mi cuenta, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando se hace de la imputación, es poner a la cuenta de otra persona, ¿verdad? Concerniente al pecado y a la salvación, hay 3 imputaciones en la Escritura que queremos compartir con ustedes y es importante que las podamos entender. En primer lugar tenemos lo que es la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Tenemos la imputación del pecado del mundo a Cristo. Y tenemos la imputación de la justicia de Dios al creyente. Son las tres formas, ¿verdad? O las 3 imputaciones, ¿verdad?, que vemos en la Escritura. Así que vamos a ver la primera, ¿verdad? Vemos la imputación del pecado de Adán a la humanidad. Lo vemos, ¿verdad?, cuando Dios puso a Adán en el Edén. Lo puso un hombre perfecto, sin pecado, ¿verdad? Inocente, la inocencia, ¿verdad? Pero cuando Adán decide desobedecer a Dios y come de la fruta, ¿verdad?, que Dios le había dicho que no podía, de este árbol puede comer, pero de este no puedes comer, ¿verdad? De todo puedes comer menos de este árbol. Vemos entonces aquí que cuando Adán desobedece, no solo trajo muerte a su vida, porque Dios le dijo, de cierto te digo que el día que comieres de este fruto, ¿verdad?, ciertamente morirás. Y no solamente está hablando de morir físicamente, sino que iba a morir espiritualmente. Cuando Adán desobedece a Dios y peca, entonces él no solo trajo muerte espiritual a su vida y eventualmente muerte física, sino que afectó a toda su descendencia, ¿verdad? Adán, el primer hombre, representa a toda la humanidad. Así que
cuando vemos, ¿dónde vemos esto en la Escritura? Porque estamos estudiando, decimos que es escudriñando las Escrituras. Me gustaría que usted fuera conmigo a Romanos capítulo 5, el verso 12. Y de hecho debe leer desde el 12 hasta el verso 21, porque me está haciendo la comparación del primer Adán y el segundo Adán, que es Cristo. Pero mire cómo dice el versículo 12 del capítulo 5 de Romanos. Me dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y este hombre es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y que está diciendo que la muerte, el pecado entró al mundo por un hombre. Como Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres, porque dice, y por cuanto el hombre pecó, ¿verdad? La muerte trajo muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en la Escritura, y si sigue leyendo hasta el verso 21, usted va a ver que está hablando, ¿verdad?, de que por el pecado de Adán, todo ese pecado pasó a la humanidad. Es la imputación del pecado de Adán a toda la humanidad. Claramente nos dice en estos versos bíblicos, ¿verdad?, que el hombre murió no por su propio pecado, sino por el pecado de Adán. Todos morimos. Así que todo el que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa y nace muerto en pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán pasó a todos los seres humanos. Dios atribuye el pecado de Adán a toda su descendencia y por eso hace pecador a todo el hombre. Todo el hombre es pecador. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la salvación hablamos que todos somos pecadores por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Pero pecaron porque no pecamos para ser pecador, sino por cuanto somos pecadores por la naturaleza que ha sido imputada a nosotros, ¿verdad? Venimos a ser pecadores también. Dios hace esto porque la humanidad estaba en Adán cuando Adán pecó, ¿verdad? Como vimos en Romanos capítulo 5, el verso 12. Además, los versos 12 al 14, mire, cuando vemos aquí, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Así lo que me está diciendo, aún cuando antes de la ley, ¿verdad? No se le podía inculpar pecado porque no había una ley que dijera esto es pecado. Aún así, todos habían pecado. ¿Por qué? Porque habíamos heredado el pecado de Adán, ¿verdad? De Adán, que pasó a todos los hombres, la imputación del pecado de Adán a todos los hombres. Como dice ahí, como dice el versículo 12, ¿verdad? Por el pecado de un hombre murió todo el hombre. Y eso es lo que habla cuando me habla de la imputación de Adán, ¿verdad? Así que cuando Dios está mostrando en Romanos capítulo 5 que todos los que son nacidos de Adán son pecadores y mueren, están muertos, ¿verdad? Por el contrario, el que nace de Cristo, ¿verdad? Que lo vamos a ver en los versículos 17 en adelante, ¿verdad? Dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que me hace una comparación entre, por cuanto este murió y reinó la muerte, pero también por uno reinará la vida, ¿verdad? Aquellos que reciben la gracia, ¿verdad? Que es importante que veamos, se lo vamos a ver más adelante. Dios nos muestra, ¿verdad?, que la cabeza o el representante de la familia actúa a favor de toda la descendencia. Adán murió, todos murieron. Pero en Cristo, todo aquel que recibe a Cristo, como Cristo es la cabeza del creyente, todos viven. Y eso es lo que me está diciendo. Debido a que todos han sido condenados por la acción de un hombre, de la misma manera pueden ser salvos por la acción de una persona. Todos los hombres son nacidos de Adán y todos pueden nacer de Cristo. Así que la imputación del pecado de Adán a la humanidad es automática. Todo el que nace con la naturaleza pecaminosa. Ahora, el que nace en Cristo tiene que creer en Él. Así eso lo vamos a ver más adelante. Así que la imputación del pecado de Adán pasó a toda la humanidad. Ahora, mire esto. Esa es la primera imputación que vemos. La segunda es que vemos que
la imputación del pecado del mundo a Cristo. La razón por la que Cristo vino al mundo fue para morir por los pecados y quitarlos. De hecho, Juan capítulo 1, versículo 29 nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que estamos diciendo que Cristo, cuando vino, ¿verdad? Vino en un acto voluntario de Él, vino a la tierra a morir, ¿verdad? Él no tenía que hacerlo, pero Él vino a dar su vida para poder redimirnos, para poder que nosotros pudiéramos tener salvación, para que nosotros no tuviéramos que ir al infierno. Dice, y Dios nos dio a Jesucristo. Por eso lo vemos en Juan capítulo 3, el verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vimos en Romanos capítulo 5, el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Ahora, cuando Cristo viene a la cruz, Cristo sufrió el castigo que de nosotros debíamos pagar. Pero sabe una cosa, Cristo, ¿verdad? Lo que hizo fue que Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó en su cuerpo el pecado de todos nosotros. Mire, cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, vamos allá. Primera de Pedro, capítulo 2, vamos allá. Vamos por aquí, vamos a ir buscando, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24. Dice aquí, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Vemos ahí la imputación que vamos, por cuya herida fuiste sanado. Así que vemos aquí entonces que el pecado, ¿verdad?, del hombre fue puesto sobre Cristo en la cruz de Calvario. De hecho, por eso es que aquí nosotros creemos, ¿verdad?, que Cristo, ¿por quién murió Cristo? Murió por todo el mundo. Dice que Cristo murió, no como dicen algunos, que murió por un grupito nada más. No, eso, ¿verdad? La realidad que no es lo que dice la Escritura. Cristo murió por todos los hombres. Romanos, 2 Corintios, capítulo 5, el verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que aun cuando Cristo vivió sin pecado, Cristo que Él llevó su pecado, el pecado de todos nosotros, lo llevó sobre su cuerpo en el madero. Por eso en un momento dado Él dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Verdad? Él estaba en ese momento cargando el pecado de todo el mundo en su cuerpo en el madero. La imputación del pecado del mundo fue puesto en Cristo, y Él allí en la cruz del Calvario cargó con el pecado del mundo, todo el mundo, ¿verdad? Aun cuando Cristo no tenía la naturaleza de Adán, porque Cristo nació de una manera sobrenatural, ¿verdad? De una manera inmaculada, ¿verdad? Nació por obra del Espíritu Santo, y eso es lo que nosotros creemos, lo que es la doctrina de nacimiento virginal de Cristo. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos que Cristo nació sin pecado, perfecto, ¿verdad? Y por eso es que pudo entonces Él morir en la cruz de Calvario para cargar el pecado de todos nosotros. Y ahí Él toma el pecado del hombre en su cuerpo, en sus hombros, llevó el pecado de todos nosotros. Él pagó por todos nosotros. Segunda de Corintios 5, el verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es interesante, ¿verdad? Como algunos dicen, no, que Cristo murió por algunos. Mira, no, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. De hecho, vemos, Cristo es Dios, ¿verdad? No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que vemos ahí entonces que Cristo llevó el pecado de todos nosotros en su cuerpo, para que nosotros entonces pudiéramos tener salvación y vida eterna. Es interesante que podamos ver aquí, el pecado de Adán fue imputado a todo el hombre, el pecado entró al mundo, y por el ende de la muerte todos están muertos, separados de Dios. Cristo vino al mundo para buscar lo que estaba perdido. Él
toma sobre su cuerpo en el madero el pecado de la humanidad, de todos los hombres, paga por ello. Esa es la imputación del pecado del mundo a Cristo, allí en la cruz del Calvario, para que todo aquel que le recibe entonces pueda beneficiarse de la justicia de Cristo. Ahora, todo aquel que rechaza a Cristo entonces va a pagar por su pecado, ¿verdad? Es lo que dice. De hecho, Juan 3:16 nos dice que Él vino para que no haya condenación, pero después dice, esta es la condenación, ¿verdad? Que Él no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por Él. Pero esta es la condenación, que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, está en condenación porque ha rechazado a Jesucristo, ¿verdad? Pero todo el hombre, todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo, de tener la salvación que ya Cristo pagó por el pecado del hombre. Así que usted que me escucha, si no ha conocido a Jesucristo, no lo ha recibido como Salvador personal, necesita recibir a Jesucristo como su Salvador personal para beneficiarse del sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. Es importante que veamos esto. La imputación de Adán al hombre, a la humanidad, fue automática. Adán murió y todos murieron. Todos pecaron, todos son pecadores, están muertos en delitos y pecados. Ahora, Cristo automáticamente en la cruz de Calvario tomó todo el pecado del hombre o de la humanidad sobre su cuerpo. Tomó toda. Ahora, la justicia de Cristo, ¿verdad? Esa es la imputación, la tercera imputación que vemos. Es la imputación de la justicia de Dios al creyente. La imputación del pecado de Adán al mundo es automática. La imputación del pecado del mundo a Cristo, Cristo la tomó para sí voluntariamente. Ahora, la imputación de la justicia de Dios al creyente, eso es lo que quiere decir, solamente al que cree se beneficia de la justicia de Dios. Por lo tanto, tiene que creer. Cubrimos esta parte de la imputación de la justicia de Dios la semana pasada cuando hablamos de la justificación. El que la justificación era perdón de pecados y la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Y esta es la tercera imputación que vemos, ¿verdad? Debido a que cada verdadero creyente cree que Cristo murió por sus pecados, porque entonces Dios le imputa la justicia de Cristo a usted. También debe creer que ha sido justificado por la justicia que Cristo ha sido imputada en nosotros. Así que es importante que debemos creer que Cristo murió por nosotros, y por cuanto creemos, también debemos creer que entonces la justicia de Cristo ha sido imputada a nuestra vida. Es importante que veamos esto, hermano. Si la imputación del pecado es lo suficiente real para que cause la muerte de un hombre inocente, la imputación de la justicia de Cristo debe ser igual de real. ¿Ve? Cuando vemos que dice que por el pecado de un hombre pasó el pecado a todo el mundo, y es real también que pasó la muerte, es también real que por la obra de un hombre pase entonces la justicia a todo aquel que cree. Es igual. Dios trató a Cristo como un pecador para poder tratar al pecador como justo, que de hecho lo vimos en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24, lo quiero leer de nuevo porque vemos otra cosa más aquí, ¿verdad? Cuando lo vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24, el que está tomando nota, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, y de hecho estábamos muertos por la imputación del pecado a nuestra vida, ¿verdad? Vemos aquí también la imputación del pecado de la humanidad a Cristo. Entonces Cristo llevó el pecado en su cuerpo. Vemos la imputación de la humanidad a Cristo. Ahora mira, vemos la justicia de Cristo al que cree. Dice, y estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia por cuya herida fuiste sanado. De hecho, y llevamos a la justicia, ¿por qué? Porque hemos creído. De hecho, nos apropiamos de ella porque creemos. Mire, como dice Romanos 5:17, dice, pues si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, por la muerte de Adán murieron todos y reinó para todos, dice, mucho más reinará en vida por un solo,
por la obra de Cristo, reinará mucho más. Si aquello fue real, que murió todo el mundo por el pecado, mucho más es también que por la vida, ¿verdad? En vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que vemos que para apropiarnos de la justificación o la justicia de Cristo, nosotros tenemos que creer en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. No es automática, no es automática. Así que hemos visto tres cositas en esta noche, hemos visto tres cosas, ¿verdad? Sobre la imputación, que no es otra cosa, ¿verdad? Que es atribuir a alguien algo, ¿verdad? En este caso se le atribuye a la humanidad el pecado de Adán. Se le atribuye, ¿verdad? Se le imputa el pecado. Se le atribuye el pecado de Adán a toda la humanidad. Pero también se le atribuye el pecado de la humanidad a Cristo. Se le pone en sus hombros para morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero también se le atribuye la justicia de Cristo al creyente, a todo aquel que cree. Así que todo aquel que cree ha sido justificado porque se le perdonó el pecado, pero porque se le imputa la justicia de Cristo en él. Así que esta es la doctrina de la imputación y es lo que queremos, ¿verdad? Ya hemos visto la regeneración, que es el nuevo nacimiento. Hemos visto la adopción, Dios poniendo al creyente, ¿verdad?, como hijo adulto para que reciba todos los beneficios. Número 3, vimos la justificación, ¿verdad? Perdón de pecado y la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Hoy vimos la doctrina de la imputación. ¿Qué me habla? La imputación del pecado a toda la humanidad. Por eso es que nosotros decimos, todos son pecadores. Si usted cree que se va a ganar la salvación por lo que bueno que usted puede hacer, tengo malas noticias para usted. ¿Por qué? Porque usted heredó, por Adán se le ha imputado, ¿verdad? Se le imputa el pecado de Adán a usted. Y por lo tanto usted nació pecador. Y no hay nada que usted pueda hacer. Ya Cristo lo hizo por usted. Cristo asumió, ¿verdad? Se le imputó el pecado de la humanidad a Cristo. Ahora, la única forma que usted puede atribuir, ¿verdad?, o puede beneficiarse de la justicia de Cristo es poniendo su fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez usted cree en Cristo como Salvador personal, entonces la justicia de Cristo es imputada en usted, que no es otra cosa que es justificado. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Así que esta es lo que es la doctrina de la imputación. Ruego al Señor, ¿verdad?, de que haya sido de bendición, haya sido de edificación, ¿verdad? Es importante que podamos entender cada una de estas doctrinas, porque ahí podemos ampliar nuestro conocimiento de lo que es la salvación y la salvación que hemos tenido. Que no es algo que yo pueda hacer por mi fuerza, sino es algo que ya Cristo hizo por nosotros. Así que te invito a que si no has recibido a Jesucristo como Salvador personal, entienda que el pecado de Adán está sobre ti, que tú eres pecador porque por Adán el pecado se ha imputado, se te ha atribuido y no hay nada que puedas hacer. Pero ya Cristo, la buena noticia es que ya Cristo lo hizo por ti. Y todo aquel que pone la fe en Cristo Jesús tiene vida eterna. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿O qué vas a hacer? Es importante que el rechazar a Cristo, lo que está diciendo es que vas a asumir la responsabilidad de tú asumir el castigo del pecado tuyo, ¿verdad?, que va a ser puesto sobre ti una vez pases de este mundo, ¿verdad?, a la eternidad. Ruego al Señor, ¿verdad?, que la idea de esto no es alarmar, sino la idea de esto es informar y no es otra cosa también compartir el mensaje de salvación, el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué es esto? El hombre está perdido, Cristo vino a salvarlo, murió por nuestro pecado y todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús tiene salvación y tiene vida eterna. Ruego al Señor que hayas entendido y que puedas tomar una decisión por Cristo. Si has tomado una decisión por Cristo, nos gustaría saber de ti, nos puedes escribir a nosotros, nos puedes escribir y con mucho gusto te vamos a estar hablando contigo. Así que esto ha sido todo en esta noche. Ruego al Señor que haya sido de bendición. Vamos a orar y con esto terminamos.
Padre querido, Padre bueno, Padre amado, gracias te damos por Jesucristo. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Ruego que este mensaje que hemos compartido, este estudio, sea de bendición para todos aquellos que lo escuchan. Y si hay alguno que no te ha conocido, que esta noche sea noche de salvación y pueda entregar su vida a Jesucristo. Gracias por la oportunidad que me da de compartirlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Muchas gracias a todos aquellos que se han conectado. Ruego al Señor que sea de bendición. Nuevamente, si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la Iglesia Bíblica Bautista en Barceloneta. Comunícate 787-515-6623. Dios te bendiga. Buenas noches.